Moción conjunta del Grupo Somos Rivas y de Rivas Puede para que la contratación pública del Ayuntamiento incluya criterios sociales y medioambientales. Lee la propuesta de resolución el portavoz de Somos Rivas, don Curro, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Uno de los principales mecanismos con los que cuentan las administraciones públicas para conseguir el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas es la contratación pública. Su peso económico se cifra en más de un 15% en el PIB del Estado español. La contratación pública es una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: la cohesión social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia. Desde este ayuntamiento se lleva tiempo evitando que la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para adjudicar los contratos incida negativamente en el mercado laboral, destruyendo empleo y empeorando las condiciones de los trabajadores. Así, se han priorizado otros criterios, como el de imponer entre las condiciones el porcentaje a la licitación que ha de destinarse a los salarios. Por favor. En el supuesto concreto del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de manera ordinaria se ha venido recogiendo en pliegos de condiciones la preferencia en la adjudicación del contrato en caso de empate en puntuación para las proposiciones presentadas por aquellas empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2% en aplicación de la disposición adicional cuarta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. De igual manera, en algunos contratos se ha incorporado como criterio de valoración de ofertas, en virtud de lo recogido en el artículo 150 del mismo texto legal, la satisfacción de exigencias sociales derivadas de necesidades recogidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenecen sus usuarios o beneficiarios, aplicándose a contratos tramitados en el ámbito de bienestar social y mujer. Los objetivos de las administraciones municipales en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución de una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable, que tenga en cuenta no solo la calidad, eficacia y sostenibilidad medioambiental en la prestación de servicios y las compras públicas, sino también la necesidad de no incidir negativamente sobre condiciones en las que se desarrolla la prestación laboral o el propio empleo. La oferta económicamente más ventajosa no tiene por qué identificarse con la del precio más bajo. La contratación pública es una herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades y generar empleo. Los beneficios para la comunidad local son indudables debido a que la incorporación de criterios sociales fomenta el desarrollo local, mejora la calidad de vida, la cohesión social e incide en las zonas más desfavorecidas. La contratación ética consiste en cumplir con unos estándares sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores y trabajadoras o lucha contra el trabajo infantil. La contratación verde supone incorporar criterios medioambientales en los contratos de suministro, obra y servicios sobre la eficiencia, como la eficiencia energética, el uso de productos reutilizables, empleo de energías renovables, etc. La contratación social supone criterios de calidad en el empleo, perspectiva de género, contratación de personas con discapacidad o la contratación de empresas de inserción y centros especiales de empleo, cláusulas laborales favorables para el trabajador y la trabajadora. El marco normativo sobre la contratación pública se ha visto modificado con la aprobación de una nueva directiva sobre contratación pública, la Directiva 2014-24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014, que incide en la aplicación de otros criterios de adjudicación, como los sociales, medioambientales o de innovación, prioritarios también en aras a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europa 2020 y en la que la contratación pública desempeña un papel clave. De acuerdo con lo dispuesto en el considerando 90 de esta directiva, la adjudicación de contratos debe basarse en criterios objetivos que garanticen el respeto a los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, con el fin de garantizar una comparación objetiva del valor relativo de los licitadores que permita determinar, en condiciones de competencia efectiva, qué oferta es la económicamente más ventajosa. Por otro lado, tal y como reconoce la Directiva Europea sobre Contratación 24/2014 para contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social, resulta necesario un tratamiento más alejado del mercado, dado el carácter estratégico de las necesidades a satisfacer, y por ello deben ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad. Es fundamental incidir en el esfuerzo para que la prestación de servicios públicos y las compras públicas sean de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables, y que siga sin tener efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios públicos cuando se utilice más de un criterio de valoración. De este modo podrá evitarse, como se ha señalado antes, que la contratación pública incida de forma negativa en el ámbito laboral.
Ha de tenerse en cuenta que en aquellos contratos en los que el componente económico fundamental viene constituido por el coste de la mano de obra, la mayor ponderación del criterio precio entre los tenidos en cuenta para su adjudicación puede incidir negativamente en el mercado laboral y ser utilizado de forma impropia para justificar numerosas actuaciones que acaban destruyendo empleo y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Por lo anteriormente expuesto, los grupos municipales de Somos Rivas y de Rivas Puede elevamos al Pleno los siguientes acuerdos. 1. Que en los pliegos de contratación que se realicen desde el Ayuntamiento y sus empresas dependientes se incorporen cláusulas sociales y medioambientales, criterios como la calidad de las condiciones de empleo, la inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos, la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo, etc. Dichos criterios tendrán a valorarse sobre la puntuación total de hasta un 30% y nunca inferior en un 20%, si bien estos porcentajes podrán sufrir alteración por razones debidamente justificadas por el servicio de contratación en los pliegos de contratación que realiza el Ayuntamiento o empresas dependientes. 2. Encargar a los servicios de contratación municipales el servicio y redacción de cláusulas sociales que puedan incluirse en los pliegos de contratación de este Ayuntamiento con la finalidad de favorecer a aquellas empresas licitadoras en los procedimientos abiertos de contratación que cuenten con una proporción mínima de trabajadores y trabajadoras en su plantilla con una relación laboral indefinida, así como aquellas que con la adjudicación de contrato incrementen la proporción de contratos indefinidos o generen empleo. Asimismo, considerar a las empresas licitadoras de más de 50 trabajadores y trabajadoras que cumplan con la reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Finalmente, considerar en los pliegos de contratación el que las empresas licitadoras no hayan sido sancionadas en firme por incumplimientos muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo. La inclusión de estas cláusulas en los pliegos técnicos de contratación tendrá un peso en la adjudicación del contrato de al menos 20 puntos sobre una base de 100. 3. En los criterios de valoración se buscará potenciar la participación de entidades que se encuadren en los parámetros establecidos en el artículo 19, contratos reservados de la Directiva 18/2004, que sigue de la siguiente forma. Título 2, normas aplicables a los contratos públicos, capítulo 2, ámbitos de actuación, sección 4, régimen especial, artículo 19. Los Estados miembros podrán reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a talleres protegidos o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, cuando la mayoría de los trabajadores afectados sean personas discapacitadas que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales. La presente disposición deberá mencionarse en el anuncio de la licitación. 4. En aquellos supuestos en que los órganos de contratación utilicen más de un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, deberán incluirse criterios que permitan identificar la oferta que presente la mejor relación calidad-precio, tales como la calidad, accesibilidad, transparencia fiscal, conciliación de la vida familiar y laboral, características sociales, medioambientales o innovadoras, entre otros, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y formulados de forma objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. 5. Los contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social serán considerados desde una perspectiva de exigencia y garantías de calidad del servicio en relación al objeto del contrato con criterios tendientes a la mayor especificidad posible. 6. Revisar los contratos actuales conforme al clausulado establecido en la directiva y la presente moción para que, en caso de incumplimiento, puedan inmediatamente adaptarse a la misma, contratando nuevo personal si fuera necesario. 7. No prorrogar los contratos vigentes cuando expiren, elaborando un calendario de vencimiento de los mismos para evitar que se ponga en riesgo la continuidad de los servicios pertinentes y procurando realizar los estudios económico-sociales pertinentes para analizar la viabilidad de su gestión directa por parte de las empresas públicas municipales y, de no poder llevarse a tal efecto, redactar un nuevo pliego de cada uno de ellos que incorpore las cláusulas anteriormente mencionadas. 8. Se procederá a la constitución de una mesa técnica de trabajo para concretar la manera en que se harán efectivos estos criterios sociales y su aplicación, dada la diversidad de procedimientos, de manera que se pueda sistematizar una clasificación de tipologías de contratos según suministros, servicios u otras licitaciones que permita valorar un mínimo de puntuación de las cláusulas sociales en cada caso. Y 9. Que lo acordado en pleno por esta moción sea de aplicación obligatoria también en las empresas públicas municipales. Bueno, prolija moción, creo que es de los pocos casos en los que me he tardado más en leerla que en hacer la exposición introductoria y de defensa de la misma. No quisiera alargarme porque yo creo que es bastante concreta en los planteamientos que propone. En todo caso, en primer lugar, agradecer las diferentes aportaciones del Grupo Municipal de Rivas Puede que han permitido que sea una moción conjunta. Creo que además existe una inquietud y una preocupación compartida, así se ha expresado en este pleno o en otros ámbitos, en instancias municipales, espacios en los que
tenemos relación los grupos en algunos casos en relación a cómo determinadas condiciones de contratos o de renovación de determinados pliegos podrían tener una incidencia negativa en elementos que aquí se ponen de manifiesto, y por tanto entiendo que es una iniciativa que permite que el conjunto de los grupos de la corporación se sumen y puedan, en su desarrollo, que será extenso a partir del día de mañana, pues también realizar diferentes aportaciones, ¿no? Traemos esta moción al Pleno Municipal desde también la experiencia de un camino andado en esta materia, un camino tortuoso, porque ciertamente la legislación de manera histórica no ha puesto muy fácil y sobre todo en los últimos años la aplicación de estas cláusulas sociales, ¿no? Este ayuntamiento de manera recurrente ha venido introduciendo elementos que manifiestan esta sensibilidad hacia lo que no es estrictamente las ofertas económicas en apariencia más ventajosas, que tenían que ver con, desde recuerdo aquellos momentos en los que estaba denunciado un convenio vinculado al ámbito de la intervención social y comunitaria y suspendido, y sin embargo pues nosotros en las pliegos que se sacaban vinculados a este sector se mantenían las condiciones de aquel convenio, elementos que refleja la moción vinculados a temas de plantillas y reservas para personas con diversidad funcional, o incluso en algunos casos también la garantía de que un porcentaje de la cuantía económica estuviese vinculada a costes laborales y salariales. Sin embargo, debido también al zigzag un poco que ha supuesto determinados marcos normativos, era un tema que estaba pendiente de poder tener un impulso decidido, global, planificado y estratégico, incorporado a la importancia que tiene la contratación en cualquier administración, también en nuestro ayuntamiento. La directiva a la que hace referencia la moción abre esa puerta, no sin muchas incertidumbres sobre el propio futuro de esa directiva, debido a que los marcos normativos en el ámbito europeo también están cambiando. Ya hay un tratado de libre comercio e inversión con Estados Unidos, por cierto, sobre el que este Pleno también se pronunció en noviembre de 2014, que podría poner en riesgo lo que esa directiva supone en materia de contratación socialmente responsable y ética. En todo caso, tenemos a día de hoy un marco normativo que nos permite tomar decisiones y dar pasos efectivos que hagan de este elemento de la contratación social y medioambientalmente responsable, ética y justa, un elemento estratégico en la actividad de contratación del ayuntamiento. Decía la moción que la contratación pública supone el 15% del Producto Interior Bruto en nuestro país, y sin embargo yo precisamente también por eso quiero hacer una reflexión que se utiliza casi como chascarrillo crítico muchas veces a los juicios y consideraciones y análisis exclusivamente economicistas, ¿no? Que es como el PIB mide todo menos lo que hace que la vida valga la pena, ¿no? Es un poco menos que un proverbio de nuestro tiempo, y precisamente también lo traemos a colación a propósito de esta iniciativa. No solo es importante la introducción de cláusulas sociales por generar buenas prácticas y prácticas ejemplarizantes en el ámbito de la contratación. De verdad que tenemos el firme convencimiento, cuando planteamos esta propuesta, de que es una manera también, una manera clara de adquirir un compromiso transformador con el entorno inmediato, un compromiso con lo que suponen los derechos sociales y su permanencia. Eso tiene una aplicación directa, no es solo una cuestión de la que el ayuntamiento diga qué comprometidos somos por apostar por esto, ¿no? Y qué bonito es decir que tenemos esas buenas prácticas en la contratación y ponernos esa chapa en la solapa como gestores públicos. Esto tiene una incidencia real y una aplicación práctica positiva sobre la realidad económica, sobre el tejido económico y sobre lo que tiene de dimensión social tan importante el tejido económico, sobre nuestro territorio también, sobre los recursos naturales y la huella ecológica del conjunto de la actividad económica, y sobre cosas que hoy en día a nadie le cabe duda que están en
disputa como determinados derechos laborales y conquistas sociales. Por tanto, el compromiso de trasladar esto a que en un ámbito técnico tenga una clarificación, una sistematización y pueda tener una aplicación decidida como algo, como lo entendemos, ¿no? Que es como algo estratégico en el marco de la actividad del ayuntamiento. Gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias de nuevo. Bueno, vamos por partes. Evidentemente, sacar un tema como este y profundizar en él conlleva hablar de la actividad de la contratación en general. Es una moción como muy concreta en torno a la introducción de cláusulas sociales y medioambientales. Yo agradezco las reflexiones y aportaciones que hacía el Grupo Socialista en materia como de buenas prácticas de contratación en general. Creo que es un asunto sobre el que tenemos que seguir mejorando. Entiendo que desvía un poco también el objeto concreto de la moción. No obstante, nosotros entendemos que todo esto va componiendo un puzzle que nos hace tener una contratación y una actividad de contratación como administración local y también en las empresas públicas cada vez también más transparente y, evidentemente, puesta la vista en las posibilidades de analizar las viabilidades de otros modelos de gestión tendentes a la gestión directa, en línea del debate sobre la municipalización que enunciaba el portavoz adjunto del Partido Socialista o que también mencionaba la portavoz en la materia de Ciudadanos. Pero, como digo, por cierto, que aprovecho para decir que en línea un poco de las mismas reflexiones, esta misma mañana la Junta de Gobierno ha aprobado su adhesión a la Central de Compras de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es una plataforma compartida de contratación de las entidades locales asociadas a esta organización, como el propio Ayuntamiento de Río de la Gracia Madrid, que, bueno, pues, como digo, nos va a permitir en ese puzzle de ir mejorando los procedimientos de contratación del ayuntamiento, dar más pasos, ¿no? Y en general, que a nadie le quepa ninguna duda de que este ayuntamiento se ciñe totalmente a la ley en materia de contratación, porque afortunadamente para eso, desde luego este gobierno no es un gobierno de delincuentes en materia de contratación, pero afortunadamente, por si alguna vez hubiese algún gobierno que lo fuese, los responsables municipales de contratación, a los que usted ha aludido directamente, el departamento de contratación, en este caso los servicios técnicos municipales, están para eso. Y además de los propios servicios de contratación, la supervisión para que cada cosa, cada procedimiento y, evidentemente, cada expediente de contratación de este ayuntamiento se ajuste a la ley, pues además son visados e informados positivamente por quien tiene la responsabilidad de ello también, en este caso la Secretaría General del Ayuntamiento. Creo que ustedes confunden lo que es el cumplimiento de lo que a la ley nos obliga, que evidentemente eso no está en discusión, con las posibilidades que abre la ley para además implementar otras prácticas en la contratación. Y son cosas diferentes. Usted menciona, no, si la ley ya dice expresamente que ustedes tienen que las empresas tienen que acreditar que cumplen con la normativa medioambiental. No estamos hablando de eso. Evidentemente, en las materias que afecten, se tendrá que acreditar el cumplimiento de todas las normativas pertinentes. Estamos hablando de que, además de lo que dicte la normativa medioambiental, en este caso, se pueda avanzar en buenas prácticas y que además eso esté objetivado en la medida de lo posible en los pliegos de condiciones y con criterios conocidos y transparentes, que avancen también en otras líneas que no son solo las que la ley obliga. Y a mí me parece importante decir esto, porque efectivamente la finalidad de la contratación pública no es la de generar estas buenas prácticas, ¿no? Pero el hecho de que las administraciones públicas tengan que recurrir para la adquisición de suministros o para la prestación de servicios a la contratación no es incompatible con el hecho de que además la propia contratación sea una oportunidad y una herramienta para todos los elementos que enunciábamos vinculados al desarrollo social, el desarrollo en términos no solo de indicadores de eficiencia y de rentabilidad económica, ¿no? Por tanto, de eso estamos hablando, desde lo que la ley nos obliga, que por supuesto lo cumplimos, a dar pasos efectivos a lo que además la ley nos permite hacer para que esa contratación sea además más responsable en términos sociales y en términos medioambientales
en este caso. Por tanto, no se está hablando solo del cumplimiento estricto de la ley, que en cuyo caso, si así fuese, pues yo también me sorprendería mucho que ustedes votasen en contra del imperio de la ley, pero en todo caso muy libres son de ellos. Pero como digo, estamos hablando de dar nuevos pasos más allá de lo que es legalmente obligatorio. Y, por cierto, aprovecho para indicarles que en relación a lo que es cumplir o no cumplir la ley, en cuanto a la pulcritud y transparencia de los procedimientos, su grupo también es convocado a las mesas públicas de contratación, como el resto de los grupos municipales, y estamos encantados de que puedan acceder a asistir a las mismas para comprobarlo de primera mano, ¿no? Por mi parte, nada más, la matización que hacía, recogiendo la duda que efectivamente estaba en lo cierto la compañera de Ciudadanos cuando hablaba del punto 3 de la moción, y el compromiso del Gobierno municipal de hacer una devolución de cómo vamos a gestionar estos acuerdos. Porque efectivamente no era necesario, y lo comentaba el portavoz del Grupo Popular en la Junta de Portavoces, para poder implementar estas medidas no es necesario que el Pleno se pronuncie, pero sí que nos parece que es importante que exista un posicionamiento lo más compartido posible y un impulso lo más compartido posible para algo que, como decimos, entendemos como algo estructural y estratégico en la implementación de esa dimensión responsable con el entorno que entendemos que tiene que tener el conjunto de la actividad municipal. Nada más. Cierra el ponente, por 3 minutos. Sí. Curro. Cierro muy brevemente para hacer alguna devolución de algunas aportaciones que se han puesto encima de la mesa. La primera, la corrección sintáctica, que le agradezco al portavoz de la materia del Grupo Popular. Y, en segundo lugar, para recoger las aportaciones de Ciudadanos al respecto, en relación a la revisión de los contratos actuales. La verdad es que además sería una tarea ingentísima con todo lo que hay por implantar en materia de esta propia moción. Consultado también con una portavoz en la materia, Rivas Puede, y esto tanto esto como la propia apreciación que hacían para que esos estudios se realicen, no solo se procuren hacer en el punto séptimo, serían también recogida esa segunda aportación para poder sumarse a propiciar que se sumen a la iniciativa también desde su grupo. Y bueno, pues por mi parte nada más. Nos abre, entiendo, esta iniciativa un paso muy importante y un punto de inflexión para vencer esas inercias, que es normal que se instalen en organizaciones que tienen tanto volumen de gestión, y que, sin embargo, como responsables políticos, desde luego tenemos la responsabilidad, valga la redundancia, también de hacer posible que se puedan vencer con iniciativas tan interesantes como estas. Gracias.